Expelled from Paradise, también conocida como Raccoon Sweet Home, se trata de una película de 1 hora y 40 de duración, animada por estudios Graphinica y producida por Toei Animation y Kinoshita Group, que estrenada en cines en 2014, contó en su dirección con Seiji Mitsushima, quien en el pasado ya había ejercido el cargo en trabajos como Gundam W.O. y Daiwar, mientras que como guionista contó con Gen Urobuchi, que la mayoría conocerá más por trabajos como Madoka Mágica o Fate Zero, pero que en el mundillo de los mechas se dio sus buenos tropezones al participar en obras como Suicide Gargantia y en particular con Anoha Zero. El anime, pues, se trata de un título de ciencia ficción que nos ambienta un futuro en el que tras un evento conocido como la nanocrisis, que dejó devastada la superficie de la Tierra convirtiéndola en un yermo seco donde pocos sobreviven, la mayoría de la humanidad optó por abandonar sus cuerpos físicos y en cambio vivir como entidades digitales en un mundo de realidad virtual, creado en la estación espacial de EVA. En este lugar, nuestra heroína Angela Balzac es un oficial de seguridad que está tras la casa de Frontier Sitter, un hacker que se ha infiltrado numerosas veces en Diva en busca de aliados para cierta causa. Sospechando que los ataques del hacker provienen de la Tierra, Angela es encomendada a ir a la superficie para encontrarlo y solucionar la situación de una buena vez, cosa para lo cual la proveen de un cuerpo físico y le asignan como compañero a un terrestre llamado Dingo, con el que debe de investigar el páramo yermo para encontrar al hacker. Dicho esto, la cosa no será tan fácil como la chica espera, y es que una serie de inconvenientes, aunado a su desconocimiento tanto de la vida en la Tierra como de las necesidades y limitaciones de un cuerpo físico, complicarán una misión que prontamente descubrirá que no es del todo lo que parece. Estando animada totalmente en un CGI que puede chocar un poco de inicio, pero que a la larga termina siendo bastante resultado, Expelled from Paradise es una película que en un primer momento ni siquiera llega a pensar que es necesariamente de mechas, y es que pese a su setting de ciencia ficción futurista y post-apocalíptica, el mecha de turno, que por cierto tiene forma de bolita, apenas y tiene una pequeña aparición al inicio de la historia antes de ser dejado de lado, para no decir que es desechado, hasta los compases finales de la obra, a eso de unos 20 o 30 minutos de que termine la peli, como parte del clima de la misma, siendo con esto un trabajo que podría no llamar del todo la atención de aquellos que quieran ver un poco más de acción entre robots gigantes, pero que eso no le quita el que sea una peli muy entretenida de aventura de acción, que nos presenta con una protagonista con carácter, embestida en un trajecito futurista revelador y con un compañero con el que tiene buena dinámica, ofreciéndonos una historia simple pero interesante y con un planteamiento para su mundo que tal vez podría haberse explotado más, pero que cuando mínimo está curioso. En fin, una peli sencilla pero sólida que entretiene lo suyo y que personalmente recomiendo si andas con ganas de ver algo ligero y no muy extenso, siendo además una obra a la que en tiempos recientes se le anunció una secuela que esperemos no se tarde demasiado en ver la luz. Brace Police J. Decker, también conocida como Yucha Keisatsu J. Decker, es un anime estrenado a finales de 1994 que, producido por Estudio Sunrise y dirigido por Shinji Takamatsu, vino a presentarse como la quinta entrega de las Brave Series, una serie de varios animes en relación argumental entre sí que estuvo activo principalmente durante la primera mitad de los 90 y que en su momento vinieron a fungir como una suerte de sucesor espiritual y comercial de la franquicia Transformers, antes de que esta resurgiera en el 96 con Beast Wars. Si quieren más info sobre todo este tema bastante interesante, tengo un videito donde hablo largo y entendido sobre el asunto que pueden revisar si lo desean. Pero en fin, que continuando con lo que atañe, J. Decker nos ambienta en un alternativo siglo XXI en el que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, dando paso a una época de mucha prosperidad para la humanidad, más que por lo mismo, las actividades criminales de diversa índole se han visto incrementadas. Ante la situación, la policía da paso a un proyecto que consiste en la creación de una unidad de robots policía de combate equipados con una poderosa inteligencia artificial, más cuando la primera de estas máquinas, el robot conocido como Decker, entre por accidente en contacto con un joven humano llamado Yuta Tomonaga, la amistad nacida entre ambos permitirá, contra todo pronóstico, que el robot termine forjando un corazón ardiente lleno de justicia, demostrando un marcado libre albedrío. Es así que ante esta situación inesperada, Yuta será reclutado en la policía con la esperanza de que su influencia permita que tanto Decker como sus futuros compañeros robots se desarrollen y crezcan como verdaderos héroes.
La serie, pues, como verán, se trata de un título de superrobots de temática policial y formato marcadamente episódico, que hace mucho énfasis en el tema de la amistad entre Yuta y sus robóticos compañeros, así como en la relación de camaradería entre estos últimos y sus relaciones interpersonales con algunos humanos, las cuales serán la clave para resolver muchas de las problemáticas y conflictos que se les presente durante el transcurso de la serie, conflictos que irán desde lo convencional, como es el cazar criminales o terroristas que acechen por la ciudad o hacer misiones de rescate, a cosas ya un poco más fuera de lo común, como puede ser combatir contra extraterrestres, involucrarse con monstruosidades gigantes o interactuar con antiguas civilizaciones milenarias, entre muchas otras cosas más, siendo el mundo de Jay Decker un lugar algo extraño donde pareciera que cualquier cosa puede acontecer, dando paso así a una serie muy pintoresca que no busca que te la tomes demasiado en serio la mayoría del tiempo, pero que aún así de tanto en tanto se arriesgará a tocar algún que otro tema más serio, principalmente aquellos involucrados con el asunto del libre albedrío de unos robots que, por muy avanzados que sean y por muchos sentimientos que parezcan tener, no dejan de ser máquinas programadas por humanos. La obra, como habrán notado, se trata de un título de enfoque infantil que busca divertir a la par de dar buenos mensajes, razón por la cual puede que no sea del atractivo de todos, al ser un trabajo que además se enfoca más en relatar pequeñas historias episódicas antes que en desarrollar lo que sería su trama principal, que hace acto de presencia de forma esporádica por aquí y por allá para escupir algún nuevo rival o villano de cuidado que amerite una nueva transformación o arma para nuestros héroes, pero que la mayoría del tiempo quedará algo relegada a un segundo plano, o por lo menos será así hasta ya cerca de los compases finales del título, cuando por fin está de paso a la conclusión correspondiente. Dicho esto, eso no le quita a Jay Decker el que sea una obra muy amena que brilla principalmente por la interacción entre sus diferentes personajes, tanto principales como secundarios, así como por lo absurda que llega a ser alguna de las situaciones presentadas, siendo con todo esto un trabajo que, si bien no recomiendo mucho ver del tirón en una maratón, ya que puede resultar algo cansino, es un anime que no viene mal para entretenerse a ratos pequeños, siendo además una serie que visualmente resulta bastante atractiva, presentando obviamente algunas limitaciones en su animación, causa de su formato y la época de la que viene, pero defendiéndose bastante bien cuando la situación lo amerita y entrega unos diseños de mechas y personajes bastante atractivos. En fin, un anime sencillo pero entrañable, perfecto para los que busquen algo más ligero, pero que los mantenga distraídos durante un rato largo. Estrenada en 2001, Rundin es una producción coreano-japonesa producida como una colaboración entre la desarrolladora y publicadora de videojuegos japonesa Idea Factory y la casa animadora Digital Dream Studios, contando con la dirección de Taisuke Katou, siendo la misma una producción full CGI que llegó a contar con 3 episodios en su haber y que en su momento llegó a ser reeditada en el formato de una película de hora y 20 de duración, que llegó a ser emitida en unos canales de la región latinoamericana con su respectivo doblaje y bajo el título de Rundin, Comando del Espacio. La serie entonces se trata de un anime del género mecha con temática de guerra, al que podríamos describir como un Gundam pasado por agua, del cual ambientándonos en el año 2052, en un futuro en el que Japón ha caído en declive debido a una catástrofe natural que dejó parte de la nación nipona bajo el agua. La misma va sobre las vivencias de un chico japonés llamado Kazuto Moriguchi, un prospecto a piloto de mechas con ciertas habilidades extrasensoriales que se ve metido de lleno en la lucha armada que se termina desatando entre Yesas, una corporación militar que básicamente se ha hecho con el control de Japón, y Green Frontier, un grupo internacional dedicado a preservar la paz. Todo mientras nuestro protagonista es puesto contra la pared al tener que elegir entre si ser fiel a su nación y amigos o hacer lo que cree correcto, y se ve involucrado en un cuadrado romántico con varios otros personajes que se mueven entre aliados y enemigos. No brillando precisamente por lo elaborado de su trama y contando con personajes algo simplones que en muchos casos se sienten como copias burdas de sus pares de otros trabajos de temática similar, Rundin es una obra que a primera vista destaca de mala manera por su apartado visual, causa de ser una producción CGI de inicio de los 2000 a la que a legua se le nota que le falta pulimento, con unos modelos que no terminan de convencer, unas físicas de movimiento tanto para sus personajes como para sus mechas que se notan por demás toscas, unos escenarios al aire libre súper limitados y batallas y escenas de acción que apenas si tienen intensidad. Con todo esto, tal vez se pregunten el por qué meto un título así en un video de recomendados,
Y el asunto es que Rundin es un título que recomiendo no por ser una obra buena o una joyita oculta de la animación ni mucho menos, sino por ser un pequeño placer culposo mío, siendo un anime que si bien no está falto de fallos y que estoy seguro que a muchos repelerá de buenas a primera, a su vez es por estos mismos fallos que me resulta un trabajo bastante disfrutable de ver, siendo un título ligero y con una historia muy fácil de seguir que te divierte precisamente por lo feo que se ve, resultando además interesante el apreciar el cómo buscan arreglárselas para llevar adelante un proyecto así, elaborado con una herramienta en su tiempo tan poco desarrollada como la animación CGI, que para ser justos hay que decir que en comparación con otras de sus pares de la época que también buscan explotar este tipo de animación, lo cierto es que Rundin es de las que mejor se llegó a ver. Aunque bueno, si les interesa conocer más de ese asunto, también tengo un video por allí explorando un poco de lo que fue el mundo de los animes en CGI de los 2000 que pueden revisar si es que les interesa el tema. En fin, que esta es una serie curiosa no tanto por lo que ofrece, sino por lo que es, y que recomiendo más que nada si desean ver algo un poquito fuera de lo común, o si como yo, gustan de tanto en tanto de ver cositas feas como esta. Basquash fue un anime estrenado a mediados de 2009 que con 26 episodios en su haber se trató de una producción de los estudios Satellite que contó con la dirección de Shin Itagaki y el padre de Macross en persona, Shoji Kawamori. El anime se trata de uno de estos títulos de prensa peculiar pero llamativa, la cual ambientándonos en una versión alternativa de nuestro mundo llamada Eardash, en donde la sociedad se ha visto dividida, teniendo que la élite humana y tecnológicamente más avanzada se ha ido a vivir a la luna, mientras que los demás se han visto obligados a vivir una vida tercermundista en la superficie del planeta. La misma nos relata las andadas de Dan J.D., un joven problemático y amante del baloncesto que está en una cruzada personal en contra del Bigfoot Basketball o BFB para abreviar, una versión del deporte jugada sobre mechas de curiosa apariencia, la cual el muchacho detesta porque en el pasado una de estas máquinas fue la causante de dejar a su hermana en silla de ruedas. El asunto es que el chico, en su afán por darle tierra al deporte, termina montándose en un Bigfoot personalizado e interrumpiendo un partido oficial, dando una demostración de habilidades por demás destacable que deja en ridículo a los demás deportistas en una acción que, si bien el muchacho esperaba que le permitiera aplastar al BFB, esto termina causando un efecto inesperado, dejando ciertamente por el suelo la popularidad del BFB, pero en cambio dando nacimiento a una nueva variante del mismo, más gamberra y callejera, donde todo se vale. Aunque el chico no se enterará de nada de esto, sino hasta un año después, cuando su estadía en prisión, causa de sus acciones, acabe finalmente, teniendo ahora el muchacho como meta el hacerse un nombre en este nuevo juego, con la esperanza de ganarse un viaje a la luna que le permita encontrar una cura para la situación de su hermana. Es así pues que tenemos entre manos un anime de mechas que deja de lado las típicas premisas del género para presentarse con un espocón de ciencia ficción, en la que nuestros héroes pilotan unos mechas de apariencia muy particular, que más bien parecen automóviles con brazos y piernas pegados, y quienes equipados con zapatillas Nike gigantes hacen destrozos por las ciudades del mundo mientras juegan su curiosa versión del básquet callejero. Un planteamiento por demás interesante que infortunadamente no se desarrolla de la mejor manera, y es que verán, Basquash es un buen ejemplo de una obra que prioriza el estilo sobre la sustancia, entrega una historia que en un primer momento pinta bien, pero que más temprano que tarde empieza a desvariar, perdiendo su norte rápidamente e inundándonos con varias subtramas que parecen importantes, pero que no terminan de llegar a buen puerto. Ya dicho esto, no quiero que me malentiendan. Pese a todo lo anterior, Basquash no deja de ser una obra sumamente entretenida y con mucha personalidad, que compensa sus carencias argumentales por medio de una cama de personajes muy carismáticos, a los que les acompaña una estética muy propia, de la que destacan tanto los diseños de personajes y de mechas, como de las ciudades y locaciones por los que se mueven estos, los cuales potencian toda esta ambientación tan callejera y urbana del título. Súmenle además un mundo que, si bien tal vez puede haber sido más explotado, igualmente resulta interesante, así como un conjunto de momentazos, tanto épicos como absurdos, que logran mantenerte atento a lo que sucede en pantalla y, como no, a una buena cantidad de fanservice. Y tenemos en consecuencia con todo esto una serie que, si bien puede que no convenza a aquellos que busquen de una historia más elaborada,
A la final es un título que si te decides a ver con el cerebro medio apagado y con la mentalidad de pasar un buen rato con sus tonterías, lo puedes llegar a disfrutar bastante, al ser un trabajo muy ameno de seguir, el cual en adición también cuenta con su respectivo doblaje en nuestro idioma. Habiendo visto la luz inicialmente en 1992, pero continuando su producción hasta el 98 cuando finalmente se estrenó su último capítulo, Giant Robot Animation es una serie de ovas de 7 capítulos producidos por Banda Visual, que si bien se basa en el manga de Giant Robot de 1967, autoría de Mitsutero Yokoyama, durante su producción, el trabajo terminó evolucionando en una suerte de homenaje a la carrera del mangaka, presentando durante su desarrollo a un numeroso elenco de personajes venidos de diferentes obras del mencionado autor, a los cuales le tocará participar en un épico relato del bien contra el mal. La obra pues nos cuenta la historia de Taisako Kusama, un jovencito de carácter honesto y responsable, pero un inexperto en la vida, quien tras recibir de su ahora difunto padre el control del Giant Robot, el robot gigante de combate más poderoso del mundo, se unirá a la IPO, la Organización Policial Internacional, para así en compañía de diversos aliados de la justicia, poseedores de diferentes habilidades y poderes sobrehumanos, hacer frente a la amenaza de la organización criminal internacional conocida como Big Fire, quienes tras la unión a sus filas de un nuevo miembro con un misterioso pasado, están a punto de llevar a cabo un plan capaz de sumergir al mundo en una noche eterna. Giant Robot es un trabajo tremendamente entretenido que sabe cómo atrapar la atención del espectador del primer segundo, gracias a su mezcla de una trama interesante llena de enigmas por resolver y buena dosis de drama y suspenso, personajes pintorescos y por demás carismáticos que se las arreglan para ser memorables y una no pequeña cantidad de épicas luchas entre héroes y villanos que involucran no solo a la siempre atractiva acción de robot gigante contra robot gigante, sino también a unas entretenidas batallas entre humanos con superpoderes, elementos que se ven potenciados por su tremendamente atractivo apartado visual, ostentando la obra unos diseños tanto de personajes como de mechas de estética retro muy atractivos a la vista, que le confieren de una personalidad muy característica y una animación que aun con sus años encima te hace babear de lo bien hecha y trabajada que está, siendo en este sentido una joyita de la animación nipona. Siendo claros, el único punto flojo de esta obra a ver está en su conclusión, y es que si bien la historia que se nos cuenta cierra correctamente en los 7 episodios presentados, la escena final del anime deja todo preparado para una segunda parte que nunca tuvimos, dejando en claro que todo lo visto hasta ese momento era solo el preámbulo para la verdadera batalla entre la IPO y Big Fire, batalla que a la final nunca pudimos presenciar. En fin, que dejando de lado este pequeño pero molesto detalle de lado, Giant Robot se postula como un título sumamente recomendable y un imperdible de su época que realmente les incito a que revisen, en especial porque para el momento de hacer este video, la obra desde ya hace algún tiempo cuenta con un doblaje oficial en nuestro idioma, por lo que resulta fácil de encontrar.